¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historias de Pueblo. Nuestra cámara inquieta sigue dando vueltas por Chascomús y hoy estamos en la Capilla de los Negros, en donde nos ha recibido muy gentilmente Soledad y nos va a contar su abundante y hermosa historia. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, me gustaría que me hicieras un pequeño raconto de cómo surgió y qué es la Capilla de los Negros. Bueno, la Capilla de los Negros se creó como un lugar de encuentro para los negros que habían sido recién liberados o libertos en 1861 a pedido suyo, ¿sí?, ante las autoridades, solicitando unos terrenos donde construir un lugar para poder estar ellos, para festejar su religiosidad, para tocar candombe particularmente y poder participar de los carnavales de la ciudad a partir de su cultura musical y demás. Así es como nace, digamos, como un lugar de encuentro. Después, con el tiempo y con la historia, se convierte en lo que es hoy la Capilla de los Negros. Cuando nos referimos a negros, nos estamos refiriendo a personas que fueron traídas directamente desde África. Exactamente, en este caso eran personas de color que se casaban, si se quiere, en distintos lugares de África y que eran traídas en barcos negreros al nuevo continente para trabajo como esclavos, ¿sí? Cuando hablamos de negros hablamos de eso. El término de afrodescendiente, en mi caso yo soy afrodescendiente porque mis antepasados fueron traídos como esclavos desde África. Desde África, bien. No sé, me contabas recién que no hay un lugar cierto de donde los trajeron, por eso es afrodescendiente. Exactamente. El último lugar o suelo africano que tocaban se llamaba Cabo Verde, que es un islote que está frente a Senegal, donde se tenía el puerto de donde salían los barcos negreros, pero no específicamente los negros que traían en esos barcos negreros eran de Cabo Verde, sino que podían haber sido casados en cualquier lugar de África y ese era el lugar africano o suelo africano último que tocaban antes de llegar a América. Aquellos obviamente que sobrevivían al viaje del transatlántico, ¿sí?, entre África y América. Una vez que llegaban acá los negros eran, por decirlo de alguna manera, tomados por sus amos, ¿verdad? En realidad eran traídos como mercadería o pieza de indias, así se llamaban. Pieza de indias. ¿Sí? Se traían a las distintas capitales o puertos de los distintos países, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, y en esos puertos se vendían en un tablado, así se decía, y la gente los podía comprar como mercadería, ¿sí? Ese era el mercado de negros. En el caso de Chascomús, aquellos que compraban en el puerto de Buenos Aires en su mayoría eran hacendados. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra para las tareas del campo o de servidumbre para las casas de los pueblos de las familias. Entonces los compraban dependiendo de su físico, dependiendo de las tareas que podían llegar a realizar. Así eran comprados y traídos en carretas hacia la ciudad, cada familia se los distribuía y para denotar propiedad por sobre ese negro los bautizaban en la catedral o la iglesia de Chascomús poniéndoles sus apellidos. No para que fueran parte de su familia, sino para denotar propiedad sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya después, si no les servía o incluso para instruirlos, enseñarles el idioma, lo que sea, después los podían vender en forma más cara, por ejemplo. Así que el negocio no era solamente de negros, tenía que ver con el trabajo, con la esclavitud, sino que se los vendía y se los distribuía por distintos lugares. Ajá. Bueno, es un poco la historia que se ha conocido a través de toda América, pero claro, la idea de Historias de Pueblo es poder resaltar este lugar que realmente es una joya para la región. Me contabas también que tu abuela fue la que la reconvirtió un poco, sí, en lo que hoy es.
En realidad, para contar un poco esa historia tenemos que volver un poquito más atrás, que fue alrededor de 1861, ya que los negros fueron libertos en el 60 en nuestra ciudad, en nuestro país, una vez creada la Constitución y una vez Buenos Aires incluida en la Confederación, ¿sí? Ellos se agruparon en una sociedad o en una hermandad, los negros de Chascomús, que se llamaba Bayombeda Inmensa. A partir de allí se juntaron y solicitaron en una nota estos terrenos de donde hoy está ubicada la capilla, para tener un lugar de encuentro, para construir un lugar propio para ellos, para poder juntarse y practicar candombe, que era una de las cosas que habitualmente hacían. Esa nota, hoy en día, la nota original, se encuentra en el Instituto Historiográfico de Chascomús, en la casa de Casco, donde se puede, a veces en investigaciones y demás, se puede ver. A partir de allí le otorgan en 1862 este terreno y los negros comienzan a construir este lugar en adobe con techo de caña tacuara, pajas y totoras de la laguna, el piso de tierra, ¿sí? Y fueron construyendo este lugar para poder venir particularmente los días domingos, que era cuando ellos se juntaban. Ahí es donde empieza. Uno de los que solicitó y construyó el lugar se llamaba Luciano Alsina. Luciano Alsina era el abuelo de Eloísa, de mi abuela, y él junto a todos los demás negros construyeron el lugar. Él había sido comprado como esclavo junto con su madre con 8 años por la familia Alsina Soler. Así es como se integra acá a Chascomús. Obviamente después, cuando fue grande, se casó, o se juntó, digamos, tuvo hijos. Su hija Etelvina la tuvo Eloísa, ¿sí? Y él, una vez que fallece, queda a cargo de este lugar su hija Etelvina. ¿Por qué? Porque él era el más antiguo del lugar. Se llamaba el jefe negrero porque precisamente era quien llevaba a cargo las candombes, el que llevaba a cargo las negradas, así se llamaba, porque era el esclavo de más años, digamos, en nuestra ciudad. Cuando, Eloísa fue ya mayor, con 18 años, se hace cargo ella del lugar. Si bien ya los negros no se juntaban tanto, ella construye la casa familiar detrás de la capilla, se casa, tiene 10 hijos y comienza a cuidar el lugar ella misma. Con el tiempo, a partir de 1950 aproximadamente, decide abrir la capilla para que todo el mundo que quisiera conozca las características del lugar, de sus antepasados, para mostrar sus santos. La mayoría son de la religión católica, pero tienen que ver con santos negros, ¿sí? La Virgen Negra de Catamarca, Seferina Mucurá, San Martín de Porres, la Vaquita de Brasil y demás. La gente, conociendo el lugar, viniendo a visitarla, ella habitualmente los recibía con mate de leche, les contaba la historia del lugar, de sus antepasados, y así fue como la gente comenzó a traerle estampitas, santos y demás, todo aquello que ustedes ven hoy en día en las paredes. Ella se los recibía porque decían que este lugar había sido un lugar hecho para tener libertad, así que tenía, digamos, la libertad a esta gente de venir a traer lo que quisiera. Como ven, hay de distintas religiones, hay poemas, hay partituras de canciones, todo aquello que les gustara o quisieran dejar en el lugar. Así fue que las paredes de la capilla se llenaron de estas cosas de la gente. Nada de lo que está acá en la capilla es nuestro, sino que es de la gente. Entonces, así fue como con el tiempo la gente se apropió del lugar y le puso el nombre de Capilla de los Negros, ¿sí? Hoy en día es un lugar patrimonial precisamente porque la gente se apropió de este lugar, le puso ese nombre, ¿sí? Y conoce toda la historia de la familia, que la hemos cuidado todo este tiempo, y toda la historia de la esclavitud y de cómo llegaron los negros acá a Chascomús.
Me comentabas que tu abuela, que fue la que, digamos, la abrió, tuvo una vida longeva. Sí, cuidó la capilla entre los 19 y los 104 años que falleció. 104 años. 104 años, exactamente. Todo este tiempo se hizo cargo del lugar y además nos enseñaba a nosotros, que veníamos siempre los días domingos a pasarlo en familia, nos enseñaba a cuidarlas, a cómo barrer y cómo hacer con el piso de tierra, a cómo limpiar los santos y demás, que la gente siempre renovaba y traía, y a escucharla a ella como contaba la historia, digamos, de sus antepasados y de la capilla. En los carteles que dice afuera, que hay afuera, dice que funcionó como lazareto. Sí, funcionó 2 veces como lazareto de las epidemias de fiebre amarilla y de cólera. Este lugar era el lugar más cercano al cementerio, si se quiere, porque en la esquina antes estaba el cementerio de la ciudad. Era un lugar bastante alejado, un lugar bastante espacioso, por eso mi abuela no tuvo ningún problema en presentarlo como lazareto donde se cuidaba a los enfermos. Así que la extensión de la extensión real o primigenia no es solamente el del terreno que hay ahora, sino que llegaba mucho más lejos. Llegaba hasta la laguna, precisamente donde ahora el camino de circunvalación que hoy conoce uno alrededor de la laguna antes no existía, y en la esquina de todo este terreno se encontraba el cementerio de la ciudad. ¿Ese cementerio para negros o para toda la ciudad? No, el cementerio para negros, era el cementerio de la ciudad. ¿Era el único no cementerio? No hay lugares específicos para negros. Ajá. El lugar sí, porque fue creado para negros. Fue creado pero para no es negros. que hay cementerios de negros, capillas de negros, almacenes de negros, no. Sí. Siempre la capilla y la familia Luis fueron integradas y siempre se acopló y forma parte de la ciudad. Nunca hubo salvo cuando los trajeron como esclavos, exacto, nunca hubo diferenciación en ese sentido. Sí, no era tampoco mi idea pretender hacer una diferenciación, sino por el tema de que además... Sé que culturalmente siempre hay diferenciaciones, en este caso particular no la había acá. Bueno. Soledad, realmente tengo que agradecerte que me hayas brindado tu valioso tiempo. Ha sido realmente una experiencia muy linda poder visitar este lugar y tratar de hacer lo que Historias de Pueblo hace. Resaltar todo lo que es la cultura de estos hermosos pueblos y ciudades que hay en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Bueno, déjame agregar también que hoy en día la capilla funciona sábados, domingos y feriados, la pueden visitar porque está dentro del circuito patrimonial y cultural de la ciudad. Nosotros estamos integrados también a ellos. Es un lugar donde se puede, además de conocer la historia, que la van a ver en las paredes y demás, habitualmente se hacen distintas actividades, ¿sí?, como enseñar candombe, talleres de candombe, pueden los fines de semana ver a los chicos que tocan acá en el patio. Obviamente que por la pandemia muchas actividades ya hoy no se pueden hacer, pero es habitual que se den guías a los chicos, a los nenes, a los colegios, a todos los que quieran conocer la historia, porque particularmente eso es lo que hacemos hoy. Es un centro cultural, es un centro histórico, ¿sí?, patrimonial de la ciudad, y todos tienen la bienvenida para venir y conocer esta capilla. Y déjame decirte que queremos diferenciar siempre, por el trabajo que nosotros hacemos habitualmente, que hay que diferenciar que los negros que construyeron este lugar no son los que hoy conocemos en Argentina, que muchos son senegaleses, cameruneses, caboverdianos. Ellos han venido en una segunda ola y son inmigrantes africanos. Decidieron venir a Argentina para tener un lugar mejor. Mis antepasados fueron sustraídos de África como esclavos. Esa es la diferencia y la importancia de la construcción de este lugar. Exactamente, es una diferencia enorme. Enorme. Exactamente. Y también, consolidar esto de que los negros todavía estamos un poquito más claritos, pero no nos morimos ni en las epidemias, ni en las guerras, si bien participamos para poder tener nuestra libertad y demás. Fuimos parte de la historia de este país, que hoy la capilla pertenezca a la UNESCO
que en la ruta del esclavo, con todas estos programas interesantes para visibilizar la historia del negro, que se toque candombe, que el tango haya sido de raíces negras, que la milonga sea de raíces negras, es uno de los detalles de que nuestro país ha sido creado también, o que ha sido partícipe la cultura negra, y eso es muy importante, porque muchas veces en los libros que nos enseñan en los colegios no se dice. Entonces es parte de la historia de la capilla, es parte del trabajo, utilizar como herramienta la educación y la historia de la capilla para que todos sepamos la verdadera historia de nuestro país. Y sí, porque generalmente cuando uno escucha candombe lo asocia con Uruguay. Exactamente. Entonces podemos decir que acá también en Chascomús hay candombe y del bueno. Igualmente la cultura del candombe también, nosotros tenemos afro-uruguayos que viven en Argentina, que son partícipes también de la historia porque han tenido historias similares a la nuestra. Pero el candombe es una de las pequeñas historias que tuvo la historia del negro como esclavo en América. Una. Hay muchísimas otras historias. Soledad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bien, amigos de Historias de Pueblo, así hemos transcurrido una nueva historia. Recuerden, pueden ver este video en nuestro canal de YouTube, Historias de Pueblo, y pueden seguirnos también en nuestra página de Instagram, que es historias-de pueblo. Y recuerden, voy a estar esperándolos siempre para una nueva edición.